Dios nos bendiga, hermanos. Estamos en este día tan importante, el primer día de la semana, el día del Señor, para aprender de la palabra de Dios. Por supuesto, no estamos congregados como siempre lo hicimos, pero por este medio nos reunimos para oír palabra de Dios. Y antes que la leamos, vamos a escuchar una alabanza al Señor por nuestros hermanos que cantan y tocan al Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos coristas. Bueno, mis hermanos, nos despedimos
y que tengan un hermoso domingo del día de mañana, el día del Señor, para que puedan alabar al Señor y también podamos escuchar la hermosa palabra. El Señor les bendiga. Bonita alabanza que hemos escuchado. El Señor lleve nuestros pasos, pues. Vamos ahora, hermanos, a dar lectura a las enseñanzas que tenemos para este día, donde toda la iglesia unida a través del mundo entero está recordando estas enseñanzas. Por ello vamos a dar lectura a ellas. La encontramos, ¿no es cierto?, en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas y ahora en el capítulo 4, de los versículos 1 al 7. Ahí tenemos la lectura. Como el texto también, en otra carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 7. Ahí tenemos la enseñanza para hoy día. Búsquelo usted con tranquilidad. Si no tiene la Biblia, escuche la lectura para que la recuerde de ella. Quiero también pedirle, recomendarle cada domingo cuando escuchamos la exhortación, usted debe tener su Biblia, su testamento en su mano, para que estemos concentrados plenamente en lo que Dios nos está diciendo. Vamos ahora a dar lectura a la palabra del Señor y lo haremos en el nombre del Señor Jesucristo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo el rudimento del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Añada el Señor bendición a esta lectura. También leeremos el texto que cierra esta enseñanza. Ya dicho está, Efesios 1, versículo 7. Y dice así, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Sea bendecido el nombre del Señor por estas lecturas que Dios nos permite y poder sacar provecho de ella al estudiar y escudriñar la Escritura. Dios nos abra puertas de esta conversación. Hemos estado estudiando esta carta que el apóstol Pablo envía a los Gálatas y ya llevamos 3 capítulos de aprendizaje de ella, escudriñarlo y cómo el Señor, por su Espíritu, también a nosotros en este tiempo, nos está aclarando estos principios tan gloriosos como Pablo estaba haciendo en el pasado en la iglesia en Galacia. Y por eso nos damos cuenta cómo el Señor nos va llevando para centrarnos en lo justo y lo verdadero, lo que hoy día vivimos, que somos hoy día hijos del Señor. Decía la enseñanza pasada que leíamos que de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida de la fe, ya no estamos bajo ayo. Y ese es el punto del crecimiento, del tiempo en que llegó esta fe gloriosa y maravillosa. Ya hemos estudiado la fe desde el principio, desde Abraham en adelante, cuando nació esta fe y los hombres de esa manera pudieron acercarse a Dios por fe. Pero de esta manera éramos pequeños, niños, en que todavía no estábamos a la altura y como decía la enseñanza pasada, estábamos bajo ayo.
La ley fue el ayo que nos cuidó, la persona que Dios estipuló respecto a eso, la ley, los mandatos, los mandamientos que Dios dejó como mandatos para todo hombre. Ella nos cuidó, nos guardó, nos enseñó, nos adoctrinó, nos exhortó, o por no decirlo, nos retó también respecto a esto, hasta que llegara este tiempo. El apóstol Pablo, que tiene esta idea clara respecto a eso, busca formas y tiene maneras para poder allí mostrarnos y de esa manera hacer alegorías y formas para que nosotros podamos entender el misterio de Dios. Pues hoy día, como comenzamos el capítulo 4, nos habla, pero también digo otra cosa. ¿Qué dice el apóstol? Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ahí encontramos, ¿no es cierto?, una vida paralela entre dos personas que indica el apóstol, ¿no es cierto?, un niño y un esclavo, porque se crían juntos. Y de esa manera, allí no difiere el niño en nada del esclavo, tiene los mismos derechos, pero ¿quién manda hasta esa altura? No tengo duda que el apóstol le está haciendo recordar ese principio de Abraham, cuando no había nadie y había allí un esclavo que era el mayordomo de todas las cosas. Pero Dios dio promesa que tendría un hijo Abraham. Y no tan solo tuvo uno, sino que tuvo dos, Ismael, que también era hijo de la esclava. Por eso estaba allí el apóstol recordando ese pasado y cómo llevándolo a la manera actual de la ley, que en aquellos días de Pablo se ejercía, porque hay leyes que están mandando formas y trabajo. Y hacía allí esta mención, que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, pero que tenía que estar sujeto. Entonces ahí está identificando el apóstol, como agrega la palabra, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y está hablando del crecimiento de ese niño, de esa gloria tan bendita que Dios se iba a manifestar, que esos niños iban allí a conocer verdaderamente quién era su Padre. Así también nosotros, decía el versículo 3, cuando éramos niños, y ya está hablando de nuestra época, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Teníamos que ser cuidados, teníamos que ser guardados, y de esa forma poder alcanzar el tiempo señalado del crecimiento en que las cosas llegarían a nuestras manos y nosotros podíamos decidir. De esa forma está mostrando la ley, los mandamientos, como también lo está mostrando a todos nosotros, los hombres, los gentiles. Y es lo que Pablo está instando a la iglesia en Galacia, que entiendan este misterio, porque ya recordamos, ¿no es cierto?, en las primeras enseñanzas, cómo el apóstol quedó asombrado, cómo ellos habían cambiado una enseñanza tan gloriosa para volverse a una esclavitud que estaba identificada en la ley. Y por ello que Él quiere que entiendan verdaderamente lo que ha sucedido, que hoy día estamos libres, no estamos de esa ley, porque en Cristo el Señor hemos encontrado una libertad gloriosa, manifestada. Pero tenía que llegar el tiempo del cumplimiento de estas cosas. No iba a ser de inmediato. ¿Cuántos años y siglos, yo digo, que estuvo la ley mandato? Mientras tuvo una ordenanza, éramos nosotros todos esclavos de la ley, mandados por la ley, y con un resultado negativo, puesto que la ley no podía justificarnos, sino que ordenarnos, enseñarnos. Y vuelvo a repetir las palabras, nosotros que éramos allí como niños chicos teníamos que ser enseñados, cuidado, porque nada teníamos de sí mismos y teníamos que ser adoctrinados de acuerdo a las enseñanzas y mandamientos que Dios había dado. Pero iba a llegar un día glorioso que nos muestra la palabra del Señor, y el versículo 4 que nos enseña dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, qué glorioso, cuando se cumple el tiempo que Dios tiene señalado, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Y qué tremendo es esto que la Escritura nos revela en esta hora, porque allí tenemos que entender como a veces están en los pensamientos y dicen los hombres, todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Todos somos creación de Dios. Dios nos permitió nuestra creación y no tan solo a nosotros, en que allí la creación del mundo entero, de todo lo que subsiste, de todo lo que está en la tierra, Dios lo creó todo. Pero el Señor está hablando de algo tan importante de los hijos de Dios. Sabemos en la Escritura y algunos comentarios, cuando en el principio, como dice el libro de Génesis, habían los hijos de los hombres y también los hijos de Dios. Puntos no aclarados, algunos tenemos pensamientos respecto a eso, pero quedó manifestado que habían hijos de Dios y hijos de los hombres. Y por ello cuando hoy día nos llegamos a estas alturas y en los días que se manifestó el Señor, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, el Señor envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, bajo todas estas circunstancias humanas, para cumplir algo tan glorioso y para hacer algo tan extraordinario, para que los creyentes en Él, puesto que Él traía esa autoridad y esa puerta abierta para que allí los hombres también sean reconocidos como hijos de Dios. Pero como digo y repito, no todos son hijos de Dios, sino que Dios ha permitido un medio glorioso, el cual de esa forma ha prohijado, o de esa manera allí nos ha adoptado en esta gracia bendita para ser hoy día hijos del Señor. Por ello que bendecimos y alabamos a Dios por darnos esto tan glorioso, tan extraordinario de ser llamados hijos de Dios. Bien dice Juan en su epístola, miremos cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso tenemos que mirar y concentrarnos en que hoy día lo que Dios nos ha permitido, desde ese día en que allí Él expiró en la cruz para comprar todo. ¿Qué nos impedía el pecado? ¿Qué nos impedía de ser hijos de Dios? La maldad de los hombres. Sin embargo, el sacrificio fue allí hecho por paga de todos los pecados de la humanidad entera, cosa que usted y yo la sabemos bien, cómo Dios hizo un sacrificio maravilloso para nosotros redimirnos, como cantamos con nuestro himno, que somos redimidos no con plata, no con oro, sino que en el sacrificio de Cristo el Señor. Pero se produce en este hecho tan glorioso que el Espíritu de Cristo es traspasado a los hombres, y de esa manera esto tan glorioso y virtuoso que los hombres pasan a ser hoy día los creyentes hijos del Señor. De esta manera nos damos cuenta cuánta gloria hemos recibido de parte de Dios. Y repito la palabra del Señor cuando dice para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. De esa manera, al ser libertados de la ley, de esos mandatos que estaban escritos, Dios permitió que por la fe en Cristo ser justificados, y en esa manera justificados, ser perdonados, ser limpios, se nos abrió una puerta para que nosotros llegásemos a la presencia bendita del Señor. Y este problema, que enemistad en que Dios tenía allí con el hombre, se acerca porque Jesucristo viene como mediador entre Dios y los hombres y nos entrega esta hermosa bendición de ser adoptados hijos de Dios. Y esto es lo que hoy día bendecimos y alabamos a Dios por esta grandeza tan extraordinaria y que nos da una libertad, porque yo me siento en esta hora como usted también se siente en esta hora, hijo de Dios. Clamamos a Dios, nos acercamos a Dios, miramos a Dios, ¿cierto? Muchos padres pueden haber, o como el mismo Pablo enseña, muchos ayos podéis tener, como decía en Corintios, pero padre tendréis uno solo. Y nuestro Padre es uno solo, Dios es nuestro Padre. Y por ello que podemos tener esta libertad gloriosa de acercarnos a Él y gemir como Padre. Porque en esto hablo a todos los hijos, con qué allí seguridad se acercan, piden, claman, reclaman, gimen a los padres, porque los reconocen como padres. Y de esa manera
claman a ellos, y los padres tenemos el deber de escuchar a nuestros hijos porque los reconocemos como hijos, no podemos eludir. Hoy día hay momentos difíciles, las leyes que han cambiado tantas formas y cómo le han dado allí identificación a los hijos de una manera, a otros hijos de otra manera. Hoy día las leyes favorecen y la ley de filiación allí indica que todos los hijos tienen los mismos derechos, la misma manera, y creo que eso es una buena ley porque habían hijos que allí no tenían esos mismos derechos porque otros tenían allí en forma legítima el ser llamados hijos de las personas. Pero la ley permitió allí borrar todo aquello y los hijos de hoy día son todos reconocidos y deben reconocerlo los padres. Y si hay padres que niegan allí a reconocer a sus hijos, la ley tiene la autoridad para poder allí ejercer un mandato sobre él. Y aunque lo niegue de palabras, sus genes, su forma, no lo niegan si es verdaderamente su padre. Y los hijos tienen que ser reconocidos por aquel tal y reconocerlo y criarlos y darles para que se puedan desarrollar. Porque también ese hijo tiene un derecho y los padres tienen el otro derecho. Nos damos cuenta cómo ha ido cambiando todas estas cosas, cómo el hombre allí puede, de acuerdo a esto, hacer como la voluntad de Dios ha permitido. Éramos pequeños hasta ese día en que allí Dios nos abrió esta puerta y fuimos llamados hijos de Dios. Y por ello que tenemos esta palabra gloriosa cuando nos dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Una palabra aramea, ¿no es cierto?, que nos habla, pero no es simplemente la palabra Padre. Abba Padre, lo que aquí está identificando el apóstol, es la misma palabra que Jesús clamó cuando allí estaba en el monte de los olivos, orando, clamando. Y la oración no era tan simple, sino que lo identifica como el Evangelio de Marcos nos anuncia, en que allí él clamaba, Abba Padre. ¿Qué quería decir ese Padre mío? La angustia de él, la palabra de él estaba con una seguridad que sabía que su Padre le iba a escuchar. Y aunque él proponía que no pasara aquel vaso amargo, pero en todo se disponía a la voluntad de Dios porque lo reconocía que su Padre iba a hacer lo mejor para todas las cosas. Por eso cuando Dios nos permite esta bendición gloriosa, esta libertad en clamar a Dios, en decir en lo espiritual, Abba Padre, es allí con toda confianza nos estamos dirigiendo al Padre porque sabemos que es nuestro Padre, que nos oirá y nos bendecirá porque somos hijos del Señor y tenemos esa bendición maravillosa. Por eso hoy día no es igual todos los padres, padre de ese joven, de ese niño, pero yo digo mi padre, o como decimos nosotros los chilenos, mi padre, mi papito, mi papá, porque lo atraen a sí mismo, porque lo reconoce por sí mismo. Nuestro Dios es nuestro Padre, porque este medio que allí nos adoptó a esta gracia bendita y nos traspasó, como dice este versículo, el espíritu de su Hijo. El espíritu de Él nos traspasó a nosotros y pasamos a ser también hijos de Dios, hermanos de Cristo el Señor, con el mismo espíritu, con la misma libertad y con el mismo sentimiento glorioso que allí Jesús clamaba en el Monte de los Olivos. Es el mismo sentimiento que hoy día clamamos a nuestro Dios, a nuestro Padre, porque sabemos que es nuestro Padre y nos dirigimos con toda confianza porque Él nos entregó esta gracia, esta libertad. Ya dejamos de ser niños, estar cuidados por la ley. Hoy día en forma directa somos hijos del Señor. Sin embargo, sabemos y en ello bendecimos a Dios que Dios no nos dejó sin mandamientos, sino que puso sus mandamientos en nuestros corazones y en nuestra mente. Y por allí, de esta forma, que Dios nos permite vivir en el camino y en la verdad que Él nos ha establecido. Dios nos bendiga. Usted es un hijo de Dios. ¿Cómo Dios lo hizo? Ya lo hemos explicado. Dios nos adoptó de esta gracia. Nos sacó de aquella maldición misma de la ley. Nos hizo resucitar de nuevo o nacer de nuevo. Como Jesús le dijo a Nicodemo, debéis nacer otra vez. Tenía un nacimiento, era viejo,
ya de una altura tremenda, pero no había nacido de nuevo. Por eso que debían nacer de nuevo mediante esta fe gloriosa, y ahora ya no sería el tutor, que es la ley, en que igual los guiara, sino que ahora sería verdaderamente Dios que nos guiara por su Santo Espíritu, puesto que Él iba a derramar su Espíritu Santo para guiarnos en verdad y en justicia. Y de esa manera estar clamando a Dios porque somos verdaderamente hijos del Señor. Dios nos bendiga. Y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo el Señor. Por eso que la adopción es un medio que también los hombres han tomado. Y de esto entendemos cómo la ley establece y busca allí, en esta necesidad que muchos hijos están abandonados, no tienen padres, cómo buscar padres que los adopten. Allí los identifican, los valoran, si realmente pueden ser esos allí padres de estos niños que necesitan aquello. Pero hay un hecho que quiero resaltar, que cuando ellos ya son reconocidos y aptos para allí adoptar un hijo y reciben a su hijo, en cuanto a la ley queda escrito, anunciada, y ese niño que fue adoptado y que ese matrimonio tiene otros hijos, también sépalo y sepámoslo todo, que el derecho de ese adoptado es exactamente el mismo de todo el resto de los hijos. Y cuando allí viene por alguna circunstancia en que hay que repartir la heredad, lo que hay que darle a uno a otro, ese adoptado no es menor que los demás, porque ese hombre, y de acuerdo a la ley que firmó, pasaba a ser un hijo legítimo, verdaderamente por la adopción que la ley le había permitido. Nosotros también de esta gloria bendita. Y por eso yo muchas veces he repetido estas palabras. Yo digo, tenemos un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento, y está lleno de promesas. Y cuando identificamos en el Antiguo Testamento, a veces nos pasa el pensamiento, pero estas promesas eran para los israelitas, que eran los hijos que Dios reconocía como su pueblo. Nosotros éramos gentiles. Y vuelvo a decir, y repito mis palabras, todo lo que está escrito en la Biblia, desde el primer versículo del capítulo 1 de Génesis hasta el último del Apocalipsis, toda es la palabra de Dios para todos nosotros. No hay diferencia entre uno y otro. No hay diferencia entre allí los que eran judíos a los que somos gentiles. Como decía la palabra del Señor en el versículo 28 del capítulo 3 que estudiamos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la salvación para los gentiles. Cristo Jesús es la salvación para los hebreos. Cristo Jesús es la salvación para todos. Por ello, cuando decimos cómo el hombre puede buscar el camino de Dios, yo siempre tengo esta palabra gloriosa, identificada, y dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando dice nadie, es nadie, absolutamente nadie nacido, ni antes ni nacerá. Hay una sola puerta, como él identificó, yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará pasto, hallará bendición. Por eso es que el camino que he estipulado con Pablo quiere explicarlo claramente con todas estas alegorías, que vamos a seguir viendo otras alegorías respecto a esto mismo, para que en Galacia los hermanos de los Gálatas entiendan el misterio y no tengan que ser llevados nuevamente allí a la esclavitud, y tener allí como punto de mira siempre al tutor y el tomado de la mano de la ley, seguir adelante. No, hoy día somos libres de aquello. Cristo nos ha libertado, pagó la deuda que todos nosotros estábamos allí excluidos de aquella gloria por causa del pecado, pero de esta manera Dios nos permitió hoy día una nueva vida, y como digo y repito, hemos nacido de nuevo para Cristo el Señor y hemos sido adoptados. Y Juan lo vuelve a repetir, miremos cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos del Señor.
Sean de bendición estas palabras y sigamos estudiando esta carta que nos va a ir aclarando tantas cosas para que realcemos y engrandezcamos el nombre del Señor. Cuánto Cristo el Señor hizo por cada uno de nosotros, todos medios. Dios esperó el tiempo, pero venido el cumplimiento, vino este medio de gracia para rescatarnos y la deuda nuestra que teníamos con Dios fue pagada y Cristo en la cruz abolió el acta que era contraria a nosotros y la clavó en la cruz para darnos una nueva vida. Y hoy día, si así como decimos, allí en la tierra cuando nacimos, nos llevan al civil y nos pasan por el civil, nos dan un número incluso, donde allí somos reconocidos como miembros ciudadanos de la República, en el Señor también. El día en que nacimos, Dios nos lleva a su gloria y nos inscribe en el libro de la vida como hijos del Señor. Dios nos guarde. Usted es un hijo de Dios y por ende debe aceptar la voluntad de Dios, hacer lo que Dios le indica. Sean de bendición todas estas palabras. Quiero invitarle en esta hora que oremos un poquito allí por la enseñanza que Dios nos ha dado. Padre mío, gracias le damos, Señor, por cuanto una vez más hemos visto tu gloria bendita a favor de cada uno de nosotros. Y cómo nos dirigimos como nuestro Padre. Y clamamos, Señor, en el momento de angustia, va Padre, porque te reconocemos a ti como nuestro Padre. Y tú has respondido como tal a favor de cada uno de nosotros para guardarnos y cuidarnos. Y en todo reconocernos como tus hijos, Señor. Nosotros creemos en tu palabra bendita y aceptamos. Y tú has puesto, Señor, el sello en cada uno de nosotros. Y miramos cuánto amor tú has tenido con nosotros, que seamos llamados hijos de Dios. Yo te ruego, Señor, que bendiga esta enseñanza en nuestros corazones y nuestros hermanos se sientan fortalecidos en esta gracia, porque hoy día podemos clamar y gritar a nuestro Padre que está en los cielos con toda esa actitud, Señor bendito, con toda esperanza, porque tú verdaderamente eres nuestro Padre y nos sentimos hijos tuyos. Yo confío, Padre justo, que guardarás esta enseñanza en cada uno de nosotros y tú guardarás a tu pueblo en este día de angustia, de problemas, pero que nosotros estamos guardados por tu poder bendito. Luego toda esta misericordia en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga.